Bueno, hoy vamos a abordar el tema del conocimiento de sí mismo, ¿no? Que yo creo que es fundamental para todo aquel que quiera hollar un sendero de espiritualidad. En el templo de Apolo, en Delfos, en la antigua Grecia, encontramos que, una inscripción que dice: hombre, conócete y conocerás el universo y a Dios. Si podemos aprender a conocernos y a guiarnos y controlarnos, tendremos la clave para comprender y ayudar a los demás, pues todos somos exactamente de la misma naturaleza bajo nuestra piel. El ser humano ha buscado siempre el conocimiento de sí mismo afuera de sí, en el exterior. Así han surgido los grandes grupos religiosos, los gurús, los vendedores de iniciaciones, los mediadores entre Dios y el hombre, y esta búsqueda en el exterior ha producido el insensato comercio de la espiritualidad que todos conocemos. Y cada uno de estos grupos trata de superar al otro en influencia y en mantener y ampliar sus adeptos. Debemos buscar la liberación en nosotros mismos, ya que cada cual es artífice de su propio destino y de su propia cárcel. Pero cada cual tiene el poder para liberarse. Es como la llave para esa liberación la tenemos cada uno de nosotros. Nadie nos va a poder entregar. Y es una puerta que se abre desde adentro hacia afuera y no a la inversa. Por eso es que el conocimiento de nosotros mismos debemos buscarlo en nuestro interior. En Luz en el Sendero se nos dice: porque en ti está la luz del mundo, la única luz que en el sendero puede difundirse. Si eres incapaz de percibirla dentro de ti, es inútil que la busques en otra parte. Emprender con firme propósito el sendero del autoconocimiento es un viaje hacia nuestro propio ser interior. Intentar penetrar en nosotros mismos en lo que realmente somos, lo cual requiere mente y corazón. Filósofos, grandes científicos, investigadores y estudiantes se preguntan, y nos preguntamos todos, yo creo que todos estamos en la búsqueda, cómo, a pesar de los grandes adelantos científicos y tecnológicos y los grandes adelantos también en lo que se refiere a la psicología, el hombre continúa siendo un perfecto desconocido para sí mismo. Como ya dijimos unos milenios antes, en los griegos, en el templo de Apolo, decían: hombre, conócete a ti mismo. Hace 2000 años atrás, Jesús en Palestina decía: la verdad os hará libres. Y nos preguntamos: ¿por qué tanta insistencia en la necesidad de conocernos a nosotros mismos y de profundizar en nuestra naturaleza esencial? En la tradición india encontramos: tú eres aquello y aquello eres tú, para meditar. Y Krishnamurti decía: tú eres el mundo. Todo verdadero conocimiento y toda sabiduría empieza por el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza, tanto interna como externa. El hombre, durante milenios, yo creo que desde que ha tomado conciencia, en cierto modo, de hacerse preguntas, se ha hecho siempre las preguntas que llamamos nosotros preguntas existenciales, y se pregunta: ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido de esta existencia? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y se han
respecto a estas cuestiones, a estas preguntas existenciales, se han llenado miles y millones de volúmenes de teorías al respecto y que se han siendo estudiadas y profundamente reflexionadas, pero nos preguntamos si el estudio y adquisición del conocimiento que da respuesta a estas preguntas nos han dado el conocimiento de nosotros mismos. Mucho de ese conocimiento que en el hombre fue adquiriendo constituyen hoy meros conceptos intelectuales o meras creencias. Si queremos entender al ser humano como una abstracción, todas esas teorías, que son maravillosas y que están a nuestro alcance, pueden ser muy útiles. Pero si queremos resolver la incógnita sobre nosotros mismos, si queremos alcanzar el autoconocimiento, entonces necesitamos observarnos profundamente con toda atención, con una gran intensidad, como si en esa observación nos jugáramos la vida. Si queremos conocernos, necesitamos una atención total, observar nuestras reacciones, nuestros apegos, nuestros miedos, tantos temores que tenemos, y los complejos mecanismos psicológicos de nuestra mente, la relación, fundamentalmente la relación con los demás. Todo esto y mucho más existe en nosotros y sin conocerlo y sin observarlo no podemos descubrir y realizar nuestra propia naturaleza. Pero nos gustan las teorías, nos dan seguridad. Todo lo que la maravillosa literatura que está a nuestro alcance nos dan seguridad y con ellas ocultamos nuestra falta de sabiduría, nuestra ignorancia sobre nuestra propia naturaleza. En el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: algunos piensan que el alma es maravillosa, otros dicen que lo es, y otros lo oyen decir, pero nadie la conoce realmente. Me pregunto, ¿no es esto lo que nos ocurre a la mayoría de nosotros en relación con el conocimiento de nosotros mismos? ¿Qué conocemos de nosotros? Ante esta cuestión podemos apelar a nuestra memoria y buscar una teoría y decir: soy un alma que tiene un cuerpo, soy un animal racional, soy una chispa divina, inmortal, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de contestar esto. Hay una gran cantidad de teorías con que la mente puede eludir la cuestión planteada y la teosofía nos ofrece realmente un banquete porque pone a nuestra disposición muchísimo material de estudio e investigación que podría contestarnos a todas estas inquietudes, estas preguntas. Pero veamos qué es lo que pasa. Con las teorías eludimos el esfuerzo de observarnos a nosotros mismos y describir lo que vemos. O bien tal vez lo que vemos no nos resulta agradable y en comparación con las bellísimas teorías que estudiamos. Hagamos ahora un esfuerzo de observarnos cada cual a sí mismo sin teorías previas, es decir, no conocemos nada de nada, sin pretender algo distinto de lo que somos. Observemos simplemente, no sabemos nada. ¿Y qué somos? Físicamente, somos una forma material, organizada, con ciertas características de color, de tamaño, de aspecto, que hace posible que nos relacionemos con el mundo físico y sus objetos. Y está formada por piel, huesos, órganos, arterias, sangre, etc. Eso físicamente, no sabemos nada.
Ahora bien, psicológicamente, ¿qué somos? Estamos observando sin teoría, no sabemos nada, simplemente nos observamos. Seguimos observándonos y podemos decir que tenemos un nombre y apellido, una nacionalidad, una raza, una religión, una cultura, una profesión, una familia, ideologías, ideales que alcanzar y muchos proyectos que queremos concretar. En fin, una serie de elementos con los que nos identificamos y que nos dan la sensación de tener identidad y de ser algo diferenciado. Pero además tenemos recuerdos, memoria, una historia de experiencias y de pensamientos y sentimientos que están almacenados en nuestra memoria y que condicionan los sentimientos, pensamientos y actos de hoy. Si somos sinceros al observarnos, encontraremos muchos apegos y rechazos, muchos me gusta y no me gusta, y un montón de temores. Algo de conocimiento y todo lo demás es teoría. A este conjunto de circunstancias, ideas, sentimientos, identificaciones, creencias, etc., la memoria le da continuidad en el pasado y la imaginación se la da en el futuro. Por lo tanto, observamos que muy pocas veces o nunca estamos en el presente. A este complejo psicológico con el que nos identificamos plenamente, y de hecho, es lo que llamamos el yo. Con todo este cúmulo de material, la mente construye la idea del yo y el sentimiento del yo diferenciado y separado, obviamente, de los demás yoes. La fragilidad y vulnerabilidad de esta construcción es enorme. Esto es la razón por la cual, cuando sentimos que alguien ataca alguno de esos elementos que hemos mencionado, como por ejemplo nuestra religión o nuestra familia, reaccionamos violentamente. ¿Por qué reaccionamos así? Algo en nosotros sabe lo débil de esta máscara de la personalidad y sentimos que si se desmorona, quedará el vacío y tenemos un enorme temor al vacío. Queremos ser libres, pero nos aferramos a todos esos elementos que mencionamos. Queremos crecer en sabiduría, pero tenemos miedo de romper esa coraza, que creemos que nos protege cuando en realidad lo único que hace es limitarnos. Este es nuestro conflicto, la gran dificultad con la que tropezamos cuando queremos comenzar a hollar un sendero de espiritualidad trabajando con el autoconocimiento. Es este el impedimento para realizar nuestro ser interior. Hemos visto cómo construimos nuestro yo y sus contenidos y que la memoria le da continuidad en el pasado y la imaginación lo proyecta en el futuro. Para conocer nuestro verdadero ser, debemos observarnos en el ahora, ya que el ahora es lo único real y para ser observado. En el ahora podemos observarnos y podemos realizar modificaciones. No podemos modificar nada del pasado respecto a nosotros y obviamente menos del futuro. El conocimiento de sí mismo es una ciencia eminentemente práctica, no una ciencia teórica. En primer lugar, la observación muestra que el yo está en acción en todas las relaciones.
Luego uno comienza a comprender más acerca de la naturaleza de ese yo. Pero para quien no realice esta tarea de observarse a sí mismo, las explicaciones le dirán muy poco y no le aportarán ninguna convicción. Los más importantes interrogatorios a que se refieren el conocimiento de sí mismo han de ser respondidos por uno mismo. Y estas son las únicas respuestas efectivas. El conocimiento de sí mismo incluye el estudio de la naturaleza en todas sus manifestaciones, los funcionamientos de la mente humana y los engaños que practica, como también el significado y belleza de todas las formas vivientes. Si el estudio se hace de esta forma, seguramente va a haber un cambio radical en nuestra manera de vivir. La constitución del ser humano, es decir, la constitución septenaria del hombre, todos los vehículos que nos conforman, desde el más denso, que es el físico, hasta el más sutil, el átmico, el conocimiento de esa constitución que los miembros de la Sociedad Teosófica seguramente todos lo conocemos, y que los que no son miembros aquí en esta casa se hacen cursos. Es decir, la Constitución Septenaria del Hombre es un conocimiento que para trabajar consigo mismo es muy necesario que los conozcamos y que sepamos la relación que existe entre cada uno de ellos. Por supuesto, eso no va a ser motivo de estudio de esta noche, ¿no? Solamente es importante destacar que debemos conocerlo. La mayoría de nosotros sabemos muy poco acerca de nosotros mismos y muchísimos nos quedaríamos asombrados si pudiéramos vernos con claridad. Pero si aspiramos a hollar un sendero de desarrollo espiritual, tenemos que aprender a hacer eso precisamente de manera absoluta y desapasionada. Observarnos sin culparnos ni disculparnos. Aprendiendo a conocer la naturaleza humana y lo que la hace actuar. Pero debemos ser serios, muy estrictos con nosotros mismos y caritativos con los defectos de los demás, porque vamos dándonos cuenta a través de nuestra propia experiencia cuán difícil es cambiar. Se dice, hay muchas maneras de encarar este tema del autoconocimiento, ¿no? Pero se dice que se debe hacer en forma regular, tomando nota de todos los pensamientos, sentimientos y deseos y motivaciones que en algún momento, que al día nos van abordando, cuáles fueron nuestras palabras, si esas palabras fueron veraces, sinceras, amables, necesarias, y de esa manera y los problemas también, los sucesos que durante el día nos hemos visto envueltos, y qué lección trajeron para nuestras almas en desarrollo, aumentando de esta manera nuestra fuerza de propósito y nuestra resistencia y nuestro poder de tomar decisiones y nuestra habilidad para sacrificar espontáneamente nuestra comodidad, nuestros placeres en bien de los demás. Observemos qué pasa con nosotros. Sobre todo tenemos que observarnos en relación con los demás. Desterrar de nuestro medio el rencor, el resentimiento y la malicia y luchar contra nuestro propio egoísmo y cómo dominar nuestras tendencias a los excesos. Cuando tenemos el firme propósito de trabajar con nosotros mismos,
en aras de producir cambios que nos conduzcan a una realización espiritual, corremos el riesgo de estar tan atentos a nosotros mismos que nos transformemos en seres egocéntricos y demasiados escrupulosos. Debemos realizar este trabajo, pero estando siempre atentos a servir a nuestros hermanos, es decir, servir a quienes nos rodean, a los que están a nuestro entorno, ya sea nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Siempre tenemos que estar, o a un desconocido que veamos que necesita de nosotros. Porque el servicio, esta es una clave que es importantísimo. El servicio está primero que nuestra necesidad de cambio. Esa atención hacia el servicio de por sí va a producir en nosotros un cambio hacia nuestra realización espiritual. Como decía Santa Teresa de Jesús, demasiado mucho es tan malo como demasiado poco. Por eso es que debemos aprender a vernos a nosotros mismos con la imparcialidad de un completo extraño y no dejarnos arrastrar ni por la ansiedad ni por el remordimiento hacia el pasado, y así se agota la personalidad en el presente y veremos que el egoísmo es la raíz de todos los males. El hombre espiritual no alimenta su orgullo personal y está siempre dispuesto a reconocer sus faltas y a repararlos, si le resulta posible, a costo de la máxima humillación y dolor para sí mismo. El resentimiento y el engaño no pertenecen a la vida espiritual. Si queremos hollar un camino espiritual y lo estamos observando y encontramos nosotros resentimiento y engaño, es con lo primero que tenemos que trabajar, porque esto estaríamos muy alejados de la vida espiritual. El bien más grande que tenemos en la vida es la integridad o iluminación de nuestro propio carácter. Su calidad y crecimiento no solo llenan de propósito e inspiración a nuestra vida, sino que también por irradiación es el don más apreciado que le podemos dar a los demás y a nuestro entorno. Debemos acostumbrarnos a distinguir la luz y la oscuridad y por ende debemos imponernos siempre el deber de evitar el mal y hacer el bien. Ahora volvamos un poquito nuevamente al yo. Todo el mundo habla del yo, de sí mismo, y damos por cierto de que existe una criatura, el yo, del cual hablamos. Pero ¿qué es ese yo? Es probable que si nos observamos a nosotros mismos cuidadosamente, no hallemos una entidad de consistencia tal que pueda ser llamada el yo, debido a que la mente y las emociones son muy cambiantes. Cuando nos observemos, vemos que estamos siempre oscilando de un polo a otro. Algunas veces sentimos temor, mucho temor, otras veces estamos serenos y en calma y alegres y contentos. Y entonces decimos, ¿quién es el yo? ¿Cuál es mi yo? Ese que está temeroso, o este otro que está calmo y tranquilo. A veces la mente sospecha, desconfía de todo lo que le rodea, y otras estamos muy cómodos con la vida y en armonía con la misma. Todo aquel que comienza a observarse a sí mismo se da cuenta que hay un continuo cambio en las emociones y los pensamientos, y que el mundo exterior parece ser diferente según sean las condiciones internas nuestras. Según como internamente nos sentimos, así vamos a ver el mundo. Si existe una condición interna temerosa y ansiosa, seguramente pensaremos que el mundo es un caos. Por el contrario,
En el otro extremo, si estamos confiables y cómodos y alegres, bueno, el mundo va a ser un vergel. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el mundo? Vimos que todo esto es una ilusión y que depende de nuestra condición interna, de ese yo. Por lo tanto, la condición interna determina lo que nosotros pensamos que es el mundo en cada instante. Ese pensamiento cambia, ¿no? Esta es la razón por la cual se dice que comprenderse a uno mismo es fundamental. Observarse a uno mismo y descubrir cuál es la naturaleza interna real no es algo externo, como ya hemos dicho. Pero nosotros en realidad no vemos y no sabemos porque existen tantas obstrucciones creadas por la mente. Esto no es una tarea fácil, el conocimiento de sí mismo. Nos puede llevar una encarnación y varias también. El progreso de cada individuo depende de sí mismo y el sendero espiritual exige autodisciplina y compromiso. Sin ello no puede haber progreso real. Ahora pregunto, ¿compromiso ante quién? Ese compromiso es ante nuestro ser interno, ante nuestra propia divinidad. A los demás no le tenemos que rendir cuenta a nadie, sino a nosotros mismos. Ahora bien, hay muchas herramientas al alcance del hombre que le sirven de ayuda a fin de hacer esa introspección y preguntarse, ¿quién soy yo? La meditación, sin lugar a dudas, se lleva a los laureles, porque si no practicamos meditación es muy difícil encontrar, hacer una introspección. Pero también tenemos la concentración, la contemplación, los mantras, las oraciones y otras. Bien, muchas veces tenemos una idea equivocada de nosotros mismos, una falta de perspectiva respecto a nuestra propia vida. Y al menos que conozcamos lo que somos y en qué dirección debemos movernos, ¿cómo podemos actuar correctamente? De modo que es vital que seamos conscientes de nosotros mismos, de nuestra verdadera naturaleza y que columbremos nuestro potencial interno. Respecto a las herramientas que acabo de mencionar, de que la meditación obviamente es fundamental, yo creo que en cada instancia cada uno debe evaluar en cada instancia de su vida y del trabajo que está haciendo, si puede que la meditación lo lleve a una introspección espectacular o puede que en otro momento alcance elevados estados de conciencia en una contemplación de una puesta de sol, de una flor o de algo bello. Cada uno puede cambiar en nosotros también eso y cada uno debe ver en cada instante cuál es la herramienta que le es más útil. Lo importante es que utilicemos alguna y que sigamos con el trabajo. Para seguir con ese trabajo podemos trabajar en dos sentidos. Por un lado, desarmar poco a poco el yo, observando la falsedad de sus diversas manifestaciones y también viendo y meditando profundamente hasta llegar a advertir su fragilidad, su superficialidad, que no es más que una proyección del pensamiento. Entonces podría sobrevenir un gran cambio. De modo que es importante que nos observemos, tornarnos hacia adentro, mirar y ver. Pero debe haber un ver puro, sin ningún movimiento de la mente, solo calma y silencio. Por lo tanto, uno de los objetivos de la verdadera enseñanza religiosa es el de despertar a la gente de su profundo condicionamiento y de su pensamiento mecánico, de su actuación imitadora de lo que los demás han hecho siempre. Hay una gran tendencia a vivir
en el mundo, eso lo observamos, hay una gran tendencia a vivir egoístamente, porque todos somos egoístas, se acepta socialmente, y a ser agresivos porque la autodefensa y el ataque de los demás queda bien, y aferrarse a las posesiones y luchar por ellas porque las actitudes mundanas y la propaganda fomentan ese estilo de vida. Y hacer todas las cosas que incorporan al individuo en un marco de una vida convencional. Nosotros debemos observarnos permanentemente si estamos, cómo estamos, porque es difícil sustraerse de todo esto, lo que de esa presión que la sociedad ejerce sobre nosotros. Y la verdadera religión de la verdad se preocupa del despertar de la inteligencia y es el descubrimiento de la facultad del discernimiento, la atención, la reflexión y la concientización que abren la mente de la posibilidad de liberarse de la compulsión al conformismo. Habíamos dicho que es importante para el conocimiento de nosotros mismos tener bien en claro la constitución septenaria del hombre. Pero hay otro conocimiento que podemos encontrar no solo en la teosofía, pero la teosofía lo enseña, en sus enseñanzas está muy bien explicado, que es el conocimiento de las leyes universales, que dan las leyes universales, me refiero, la ley de causa y efecto, la ley del amor, de armonía, la ley de ciclo, la ley de evolución, la ley de sacrificio, la ley karma y reencarnación, etc. El conocimiento de estas leyes da un significado a la vida. Y conociendo estas leyes, el hombre puede empezar a trabajar consigo mismo, con un criterio creativo. Fíjense ustedes qué importante es, porque si nosotros tenemos conocimiento y sabemos cómo estas leyes actúan, vayamos al plano de la vida profana. Si nosotros, en la sociedad existen leyes que los distintos poderes de un gobierno promulgan para una convivencia armónica entre los ciudadanos. Y nosotros sabemos que así, si cometemos una infracción y no cumplimos con esas leyes vamos a ser castigados o con multa o con una prisión, depende del grado de infracción que hagamos de esas leyes. Y por eso tratamos de conocerlas. Vayamos por analogía a la vida espiritual. El conocimiento de las leyes universales y su funcionamiento, si nosotros tratamos de regular nuestra vida de acuerdo al funcionamiento de esas leyes, obviamente nuestro camino hacia una liberación y una realización espiritual va a ser mucho más fácil. Es decir, conocer las leyes de la naturaleza y actuar de acuerdo con ellas. El primer paso para esa realización espiritual es el conocimiento del ser interno. Es tener bien claro que nuestro ser interno es divino. Y este sería el comienzo de la investigación que lleva a la sabiduría divina. Los Upanishads recomiendan aprender a mirar, escuchar, reflexionar y entrar en uno mismo y meditar, porque así se conoce el espíritu o conciencia universal. La literatura espiritual de todas las religiones sugiere que ciertos sentimientos y actitudes son más apropiados para la vida espiritual que otros. Cualidades como el amor, la buena voluntad, la mansedumbre, la alegría y la confianza pueden resonar en armonía con nuestro alma, mientras que la ira, la depresión, el egoísmo, el miedo, la irritabilidad bloquean la influencia de niveles más profundos y más espirituales en nosotros. Es decir, no vamos a tener acceso a ningún tipo de energía espiritual si estamos en esas condiciones. Queremos ser personas
mejores y más espirituales, pero el cambiar, renunciando a nuestros viejos hábitos, actitudes y manera de ser, es la parte más dura del sendero. Y sin embargo, la transformación se encuentra en la misma esencia de la vida espiritual. Hay dos aspectos en nuestro cambio. En uno trabajamos sobre la personalidad, como ya hemos dicho, sobre los defectos y bloqueos que allí existen, y esto requiere autoconocimiento, autoobservación y autoperfeccionamiento. Y el otro aspecto implica elevar nuestra conciencia a un nivel superior, poniéndonos más en contacto con las partes trascendentes de nosotros mismos. El primero consiste en mejorar los vehículos, el cuerpo, las emociones y la mente concreta. El segundo es hacernos conscientes de nosotros mismos, como un alma que utiliza esos vehículos para sus propios propósitos, para que dejen de ser nuestros dueños y se conviertan en nuestras herramientas para propósitos espirituales. Este es el objetivo a largo plazo de la meditación y del autoperfeccionamiento. La conciencia de uno mismo es el primer paso hacia una mayor concientización de la dimensión divina en uno mismo y en la vida. Con el fin de llegar al conocimiento de nuestro yo trascendental y espiritual, hemos empezar a percibir las obstrucciones de la personalidad o del yo inferior. Necesitamos ver nuestras reacciones emocionales habituales, los esquemas psicológicos que gobiernan en gran parte el modo en que manejamos las situaciones y nuestros sentimientos. Bien, para ir terminando, el conocimiento propio es la única base para cualquier cambio profundo o transformación en uno mismo, que debe venir, como dijimos, de dentro y si ha de perdurar y tener la cualidad espiritual pura que no puede marchitarse ni languidecerse. Como dijimos al comenzar esta exposición, de los dioses viene el hombre conócete a ti mismo, y es un axioma, eso viene en la antigüedad, pero es un axioma teosófico que lo divino está latente en todas las cosas y que en cualquier nivel de la manifestación no solo existe lo divino, profundamente oculta en la maravillosa multiplicidad que observamos, se encuentra la unidad de toda la vida. Conceptos fundamentales, que la divinidad está en nosotros y que la vida es una. Tomar conciencia de ello. Paradójicamente, la única luz fidedigna y permanente que puede iluminar nuestro camino hay que descubrirla en nuestro interior. Es la luz de nuestra naturaleza divina. Conocerse a sí mismo es conocer toda la vida y realizar la fraternidad universal. La búsqueda del conocimiento de sí mismo en el sentido teosófico no es replegarse en lo interno, lo cual nos aislaría de los demás. Es la búsqueda de lo que en nosotros es común con los demás, de lo divino a través de lo cual podemos establecer con los demás una verdadera comunión y no una simple comunión, relación superficial. Es en lo íntimo de nuestro verdadero ser donde descubriremos al otro. Por lo tanto, nuestro trabajo primordial es la toma de conciencia de nuestra naturaleza divina. El mundo no puede cambiar solo. Los individuos componen el mundo,
y solo los individuos que cambian pueden transformar el mundo. Hasta aquí.